Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno En la ciudad de Dios no cabe el pecador. Se encuentra en la página 184. Página 184, En la ciudad de Dios no cabe el pecador. En la ciudad de Dios no cabe el pecador. Puro es su brillo, sin mancha es su fulgor. Perdona con bondad al pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Tu hijo quiero ser, por siempre mi Señor. Tú eres mi amparo contra el vil tentador. Oh, cuando arriba esté, salvado por tu cruz, puro y sin mancha, veré tu hermosa luz. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, hemos iniciado, Señor, nuestra escuela bíblica en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, y rogarte muy humildemente tu gracia, tu bendición, tu compañía y tu dirección en este momento. Amén. Queremos, Señor, escudriñar tu palabra, queremos aprender más de ti, queremos acercarnos más a ti. Y por eso te pido, Señor, que te acuerdes de nosotros. Amén. Padre Celestial, dependemos de ti, Señor, para poder entender, para poder conocer más de tu amor y de tu reino. Nos acercamos a ti tal cual como somos, Señor. Tú conoces tal cual, Señor, la necesidad con la que llegamos buscando tu rostro en esta hora. Por eso te pedimos humildemente, Señor, que nos acompañes. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección para nuestra meditación en este día, estamos en esta lección que tiene título Viaje de Pablo a Jerusalén. Nos corresponde ahora Hechos capítulo 21 del versículo 10 al versículo 14. Hechos capítulo 21 del versículo 10 al versículo 14. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Todos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella se ha abierto en esta hora para nosotros
y queremos suplicarte, Señor, que ella pueda ser revelada. Amén. Decláranos, Señor, tu palabra en estos días, Señor, donde tu palabra es una lumbrera. Así es. Señor bendito, tú conoces cómo nos allegamos a ti. Queremos pedirte que aquel que viene confundido pueda encontrar esta lumbrera en el camino. Amén. Aquel sediento, Señor, pueda encontrar estos ríos de agua viva. El hambriento, Señor, reciba este maná celestial. Los enfermos, Señor, puedan ser sanos. El desesperanzado pueda encontrar la esperanza de la salvación. Dios eterno, Dios amado, queremos pedirte humildemente que nos ayudes en esta lección, abriendo nuestro entendimiento. Amén. Todo pensamiento que no te alaba, todo pensamiento que nos desconcentra en esta hora, en el nombre de Jesús, es tomado y lanzado fuera de este lugar. Amén. No tiene arte ni parte, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos unes, Señor, en un mismo querer y en un mismo sentir. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar una vez más estudiando la palabra del Señor. Amén. Este pasaje tan maravilloso que el Señor nos presenta de este viaje que está haciendo Pablo a Jerusalén. Ya en 3 ocasiones, en Macedonia, en Tiro y acá, ¿no es cierto?, en Cesarea, está recibiendo esta recomendación de no ir. Sin embargo, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo al final de esta lectura ellos dicen: Señor, que se haga tu voluntad. La disposición, ¿no es cierto?, de Pablo para continuar pese a estas advertencias que había recibido. Es muy importante, ¿no es cierto?, esto que el apóstol en algún momento lo dijo: siento en mi corazón la obligación de ir. Esta certeza de que era el Espíritu Santo que le estaba hablando, incluyendo o a pesar de esta sugerencia, ¿no es cierto?, que viene recibiendo de parte de todos, que les están diciendo a él que quizás sería conveniente no ir porque le esperan prisiones, le esperan, ¿no es cierto?, tribulaciones en aquel lugar. Aparece este profeta Agabo, ¿no es cierto?, de quien nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28, nos habla de este hombre de Dios de antes. Vemos cómo el apóstol Pablo se viene relacionando sin querer con todos estos cristianos que de alguna manera ya habían participado del Evangelio de Jesús. Vimos el caso de Felipe, ¿no es cierto?, que fue nombrado como uno de los 7 diáconos que estuvo en el principio, cuando se necesitaba organizar la iglesia y algunos se preocuparan, en este caso los ancianos de la palabra, los apóstoles, y otros 7 que separaron para la distribución de los alimentos, la atención a las viudas, ¿no es cierto?, toda la parte administrativa, el caso de Felipe. Hoy el Señor nos presenta este hombre de Dios del quien ya teníamos también conocimiento. Agabo, Hechos capítulo 11, versículos 27-28. Dice así: Amén. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Entonces, este versículo dice, versículo 10 de nuestra lección y 11 dice: como pasamos varios días allí, un profeta llamado Agabo descendió de Judea, del cual ya tenemos noticias de Antioquía. Y acercándose a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, ató sus propios pies y manos con él y dijo: esto dice el Espíritu Santo:
Así es como los judíos de Jerusalén atarán al hombre a quien pertenece este cinto y lo entregarán al poder de los gentiles. Y acá tenemos una acción muy clara en esta profecía, muy evidente, que nos da luces de que el Espíritu Santo de Dios ha sido siempre, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. Amén. Y Él siempre se ha presentado de una misma manera. Nos da recuerdos de cómo eran las profecías veterotestamentarias. ¿Por qué? Dice en el versículo 11, acercándose a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, y ató sus propios pies y manos con él. Esto quizás podríamos decir nosotros es un poco de parafernalia. Esto no necesita hacerlo. Quizás con decirlo es suficiente. Pero vamos a ver por la palabra del Señor. Por ejemplo, la palabra como el medio representan la profecía de Dios. La acción, en este caso, el hecho de el profeta Agabo tomar el cinto es una acción. Atarse las manos, atarse los pies es una acción que completa la profecía de Dios. Tenemos, por ejemplo, en Ahías, el silonita rompió su capa nueva para mostrar cómo se dividiría el reino de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 39. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 29 y al 39. Entonces, la acción de Agabo, sacar el cinto y atarse, nos lleva a una acción además de la palabra, además de la profecía. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esta forma de profecía, ¿no es cierto?, que acontece aquí en el Nuevo Testamento, pero como Dios es uno solo, Él se manifestó de la misma manera en este pasaje bíblico. Primera de Reyes, Capítulo 11, versículos 29 al 39. en nombre del Señor. Amén. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Amén.
Entonces vemos cómo él tomó su capa nueva, y está descrito acá en la palabra del Señor, y la partió en 12 pedazos para representar las 12 tribus de Israel. Y aquí tenemos toda esta profecía, ¿no es cierto?, donde el profeta anuncia la profecía con una acción. Bien. Tenemos otros pasajes también. Por ejemplo, Isaías anduvo desnudo y descalzo para mostrar cómo los asirios llevarían cautivo a los egipcios. Isaías capítulo 20, del versículo 2 al 4. Nombre del Señor. Amén. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Amén. Anduvo desnudo Isaías para mostrar cómo los asirios llevarían cautivo a los egipcios. Tenemos en Ezequiel: imitó con mímica el sitio babilónico de Jerusalén, poniendo sitio él mismo a una réplica de la ciudad. Ezequiel capítulo 4, del versículo 1 al 3. Dice así: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ello sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Amén. Entonces, ¿qué le pidió Dios a Ezequiel? Que él hiciera una réplica de la ciudad. Es decir, la acción forma parte de la profecía. La palabra cuanto la acción. Y nosotros podemos ver cómo en el inicio, ¿no es cierto?, del Evangelio según San Juan dice: y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Verbo. ¿Qué significa verbo? Palabra. Significa palabra el verbo, pero también significa acción. Y nosotros vamos a los verbos comunes. Verbo cantar es una acción. Verbo caminar es una acción. Amén. El verbo es una acción. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Vino a traer la palabra, pero además la acción de la palabra. Amén. Entonces, el profeta Agabo hace reminiscencias veterotestamentarias al hacer esta profecía de una manera con una acción y la palabra. Quitándole el cinto al apóstol, se ata sus manos, se ata tus pies y le dice: así va a ser recibido aquel de quien es dueño este cinto. ¿No es cierto? Esta profecía que trae. Es interesante también darnos cuenta de que, siendo las 4 hijas profetisas, hijas de Felipe, siendo profetisa, el Señor ocupó a Agabo, que descendió de Judea, para traer, ¿no es cierto?, este mensaje al apóstol. Amén. La acción formaba parte de la profecía, tanto como la palabra hablada. La acción forma parte, cuanto la palabra hablada. Ambas comunicaban la palabra eficaz de Dios, que además tiene su autocumplimiento. Isaías capítulo 55, versículo 11.
Dice la palabra del Señor, 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Nos deja claro con esto que la profecía de Dios no es solo palabra, porque la palabra de Dios, que es la palabra profética, no volverá vacía. Amén. ¿Qué va a provocar la palabra de Dios? Va a provocar una acción. ¿Qué acción? Darnos cuenta de que necesitamos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Entonces vamos a ir a orar. Es decir, vamos a hacer una acción que hace parte de esta palabra profética que Dios nos ha enviado. ¿Cuántas veces nos damos cuenta durante un himno, durante una oración, durante una exhortación de la palabra del Señor, en una clase de Dorca, en una escuela bíblica, en un culto familiar, y la palabra provoca en nosotros una acción? Entonces, esto que nos ha representado el Señor a través de sus profetas, la acción y la palabra juntas provocan que esta palabra de Dios sea la palabra profética eficaz, como dice este maravilloso versículo 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Está saliendo la palabra. Amén. No volverá vacía. Ahí ya hay una acción. Sino que hará. El hacer es la acción. Hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que lo envié. Los términos de la predicción de Agabo recuerdan las palabras de nuestro Señor acerca de su propio arresto a manos de las autoridades de Jerusalén y su entrega a los gentiles. Es decir, es como una palabra similar. Tenemos esta referencia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Amén. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Amén. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo es que en este caso, Pablo fue rescatado por los gentiles de los judíos, quienes fueron obligados contra su voluntad a entregar. Entonces podemos ver cómo esta profecía, ¿no es cierto?, profecía está hablando de lo que iba a acontecer, acompañado de una acción. Podemos ver acá, en esta maravillosa lección, cómo el Señor no nos deja a nosotros ninguna posibilidad de sombra, ninguna duda. Nos deja absolutamente claro. Amén. Nosotros, por la misericordia del Señor, caminamos con un camino absolutamente claro y trazado. No vamos a tientas, no vamos experimentando, ni tampoco somos los primeros. Porque debemos seguir las pisadas del Maestro. Él ya anduvo, Él ya estuvo. Sin embargo, aún así, Él tiene misericordia de nosotros, en este caso del apóstol, que le recuerda, le avisa lo que va a acontecer. Esto no quiere decir de que Pablo vaya a desistir, vaya a abortar la misión. No. Dicen los versículos, ¿no es cierto? Los versículos de nuestra lección dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces podemos ver acá en este versículo que esta profecía
llevó naturalmente. El Señor en estos días nos hablaba del miedo, que el miedo no es de Dios. Así es. En cuanto hubo esta separación de Dios con el hombre, por el hombre haber pecado, aparecieron, entre otras cosas, el miedo en el hombre, el temor, porque no conocemos, no sabemos lo que va a pasar, tenemos indecisiones. En el Señor, como acabamos de decirlo, está todo claro, está todo trazado, sabemos lo que va a acontecer. Cuando no tenemos a Dios, entonces inmediatamente surge de la naturaleza humana. Entonces, la profecía de Agabo no es que no suba a Jerusalén. Eso es el temor de ellos, que en el versículo 12 de nuestra lección queda claro. Es una connotación humana que se le da a esta profecía. Al oír esto, le rogamos nosotros. Ya no hace parte de la profecía. No. La profecía es que eso le iba a acontecer al apóstol. Ahora, nosotros le rogamos al apóstol por miedo, por temor, quizás va a perder su vida, no queremos perder a este hombre de Dios y le rogamos ahora nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Que no subiese a Jerusalén. Los planes de Dios ya están estipulados, están establecidos. Amén. Y como lo dice el apóstol, siento la obligación de ir a Jerusalén. Siento esta necesidad de ir a Jerusalén, a pesar de lo que va a vivir allá, a pesar de lo que ya se le viene diciendo a él en Macedonia, en Tiro y aquí en Cesarea, que eso va a pasar. Nosotros, en nuestro, no, mejor que no. ¿Cuántas veces desistimos? ¿Cuántas veces inmediatamente aparece el temor en nuestras vidas y decimos, no, el Señor no quiere que yo vaya. No, estoy obedeciendo a la voluntad del Señor. Sin embargo, él sentía en lo profundo de su corazón la obligación de visitar Jerusalén en esta fecha. Amén. Quería llevar las buenas nuevas de los gentiles. Imaginémonos la alegría del apóstol, regresando ahora en este tercer viaje, se va hospedando en las casas de los hermanos, se empieza a encontrar con gente que ya ha aceptado el Evangelio. Entonces él lleva buenas nuevísimas a Jerusalén. Los gentiles han recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los gentiles están siendo salvos. Los gentiles están recibiendo el don del Espíritu Santo, el don del arrepentimiento. Sí, Señor. Entonces, él siente esta necesidad de ir a pesar de lo que le espera. Esta determinación, como dice nuestra lección de hoy, un hombre de valor, un hombre determinado, un hombre decidido de hacer lo que Dios, ¿no es cierto?, ha colocado en su corazón. Amén. Versículos 12 al 14 de nuestra lección. Al oír esto le rogamos nosotros desde aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Amén. Hágase la voluntad del Señor. Acá tenemos también, ¿no es cierto?, un comentario que quería compartir con ustedes de Chambers, citado por Hages en relación a este punto. Elegir sufrir significa que algo anda mal. Podríamos decir, el apóstol sabe que le va a pasar esto. Él está eligiendo el sufrimiento. Pero el elegir sufrir no está bien. Elegir sufrir significa que algo anda mal. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo muy diferente. Podemos tener esta diferencia. No, yo soy, ¿no es cierto?, yo soy aperrado, como decimos, y opto por este camino del sufrimiento. ¿Cuántas
sabemos, ¿no es cierto?, de cuántas personas que eligen este camino. Hay personas que están recluidas en lugares, por ejemplo, los monjes que hacen votos de silencio. Ellos pasan en silencio. Así es. En un voto es como elegir el sufrimiento. Nosotros sabemos que el sacrificio perfecto fue realizado. ¿Qué podría yo aportar a ese sacrificio perfecto de Jesús? Sin embargo, la religión piensa que es necesario y hay personas que no ven la luz del día, no ven a otro congénere, no ven por hacer este camino, ¿no es cierto?, el voto de silencio, y no conversan, no hablan, no se comunican y participan y están en una constante oración. No es que se están consagrando, no, es un voto, es elegir un camino de sufrimiento para poder llevar las cargas del mundo. Pensamiento equivocado, porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, Sí. elegir la voluntad del Señor, como dice, ¿no es cierto? Me gustó mucho esta conclusión. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún santo sano elige el sufrimiento. Elige la voluntad de Dios tal como lo hizo Jesús, ya sea que implique sufrimiento o no. Amén. En este caso, ¿no es cierto?, él estaba obligado en el espíritu a ir a Jerusalén. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 19, versículo 21. Hechos 19, 21 dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. También lo tenemos acá en 20:22, dice la palabra del Señor: ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Amén. Entonces, elegir la voluntad de Dios, si esto implica un sufrimiento, es muy diferente a yo elegir por mi propio voluntad el camino del sufrimiento. No es por obras, no es porque yo más me pune a mí mismo por mis actos, por mis acciones, que me va a hacer estar en la voluntad del Señor, en primer lugar, ni en segundo lugar que voy a lograr algo, porque esto es por fe, por gracia. Hágase la voluntad del Señor. La gran conclusión de estos compañeros, amigos, ¿no es cierto?, de Pablo. Dice en el versículo 22:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Eso muestra lo humano de Pablo. Es decir, él siente esta despedida. Recordemos cuando se despidió de Mileto. Lo fueron a dejar los niños, lo fueron a dejar las mujeres, los hombres, oraron en la playa y lloraron porque les dijo: no volverán a ver mi rostro. Es la despedida de Pablo para ellos. Y ahora, aquí en este lugar, él siente, ¿no es cierto?, es persona, es como nosotros. Amén. No quiere decir que porque él tenga la determinación por el Espíritu Santo no sienta. Entonces, ¿por qué me acongojan? ¿Por qué me hacen quebrar el corazón con este pensamiento? Dice el versículo, ¿no es cierto? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Es la primera pregunta y es la única respuesta que nosotros como cristianos deberíamos tener. Amén. Sin embargo,
vemos cómo aparece el miedo, cómo aparece la incertidumbre, cómo aparece la congoja de Pablo, cómo aparece la humanidad, esto, ¿no es cierto?, material, carnal, humano, inherente, pero hay algo mayor, hay algo superior, por lo cual él dice, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir en Jerusalén por esta noble causa. Amén. Que es este bendito evangelio. Los compañeros de Pablo, incluyendo al escritor Lucas, ¿no es cierto?, llegaron a entender que la voluntad de Dios se haría. Llegaron a confiar en que incluso si Pablo estaba en lo correcto o incluso si estaba equivocado, Dios lo usaría. Nuevamente las advertencias de peligro vinieron del Espíritu Santo y fueron hechas para preparar a Pablo. La petición de desistir era entendible, incluso lógica. Dios no es lógico, nosotros somos los lógicos. Entonces es lógico que le digamos que no debería ir a Jerusalén. Es normal, es entendible. Así es. ¿No es cierto? Sin embargo, no era de Dios. Pablo tenía la certeza plena, absoluta, en su corazón qué es lo que debía hacer. Amén. Es muy fácil agregar nuestra interpretación o aplicación a lo que creemos que es la palabra de Dios, pensando que también es del Señor. Muchas veces se nos hace fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien más. Entonces, muchas veces, como decimos en buen chileno, le colocamos un poquitito de nuestra cosecha. Tenga misericordia. Debemos estar muy claros qué es de Dios, qué es lo mío. Amén. Para eso hay una sola solución, que sea el Espíritu de Dios, quien comanda nuestra vida, el que nos da todas las cosas, el que nos avisa todas las cosas. En este caso era una profecía para que Pablo se preparara, pero no para que desistiera. Ya los hermanos quisieron, le rogaron, pero aún así la voluntad de Dios permaneció. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta clase, y ahora entraremos directamente en la lección que el Señor nos tiene para el día de hoy. Entonces tiene como tercer título la advertencia de parte de Agabo, que está entre los versículos 21 al 12. Tenemos en primer lugar que Agabo era un profeta de Dios en Jerusalén. Hechos capítulo 11 del versículo 27 al 30. En nombre del Señor. Amén. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. En el punto B tenemos, Agabo usó el cinto de Pablo para ilustrar el peligro venidero. Versículo 11 y 12 de nuestra lección dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. En el punto C tenemos notar que Dios le habló a Pablo por Agabo y no por las hijas. En el punto cuarto de nuestra lección dice, Pablo resueltamente se dirige a Jerusalén, versículos 13 y 14 de nuestra lección. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén.
En el punto A de este cuarto, ¿no es cierto?, dice, Pablo era un cristiano dispuesto. Punto 1. Dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús, ahora dispuesto a predicar el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Dispuesto a ser sacrificado. Segunda de Timoteo capítulo 4, del versículo 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Amén. Y en el último punto, el B, era un cristiano resuelto. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Como no pudimos persuadirlo, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, Pablo era un cristiano dispuesto, resuelto. Amén. A pesar, ¿no es cierto?, de estar avisado y prepararse para este momento difícil, él aún así no desiste. Entonces, podemos ver en esta maravillosa lección cómo se superponen dos situaciones: la profecía de Dios con una palabra y una acción, la certeza del apóstol en su interior, como vimos por las citas bíblicas, de que él estaba obligado a ir a Jerusalén, y tenemos nuestra realidad con la cual convivimos todos los días: miedo, temor, inseguridad, desesperanza, Amén. temor. Todas estas cosas hacen parte de nuestra humanidad, de nuestra condición humana, carnal, corrupta, ¿no es cierto?, de nuestros pensamientos Amén. que buscan la lógica, que buscan la comodidad para no movernos desde allí. Sin embargo, Dios habla al espíritu, habla a lo más profundo, pasando por encima del raciocinio, pasando por encima de la lógica, pasando por encima de los argumentos. Amén. Argumentos tenía Pablo para decir, mejor me voy a evangelizar a otro lado, pero su certeza interior era tal que nada lo desistió, nada hizo que él desistiera, al punto que todos dijeron, hágase la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue hecha. Amén. Que así también sea en nuestra vida, que podamos tener esta disposición, esta entrega, para tener esa certeza en lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Otro ejemplo que vimos es que ¿no es cierto?, buscar el sacrificio, buscar, ¿no es cierto?, la situación difícil por nuestra cuenta, no vale la pena, porque no es por obras este trabajo de Dios, sino que es por fe, por gracia y principalmente por este amor. Amén. Con el cual nuestro Señor Jesús se entregó y nos mostró este camino perfecto para nosotros ahora poder ponernos en las pisadas del Maestro, sabiendo que además no estamos solos. Amén. Él está con nosotros siempre. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que esta lección haya llegado en el momento oportuno, que Él pueda, ¿no es cierto?, hablar a nuestros corazones, y aquello profundo que Dios ha hablado en nuestras vidas, esas profecías que el Señor te ha dado en un versículo que cala profundo en nuestro corazón, créelo.
Créelo, aunque todos digamos lo distinto, aunque la sociedad diga lo distinto, aunque tu situación actual, real, diga lo distinto, hay una verdad de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Y esa es la que tiene que prevalecer. Así lo ha mostrado el Señor a través de su palabra en este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Para mi Señor, toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, hemos visto nuestra fragilidad, Señor, como humanos en esta lección. Hemos visto, Señor, tu palabra certera, profunda, verdadera. Hemos visto, Señor, la profecía. Hemos visto, Señor, la certeza del apóstol en lo profundo de su corazón. Sí, Señor. Tantos escenarios, Señor, pero podemos allegarnos a ti, que eres la roca inamovible. Tu palabra, Señor, que no se desdice. Tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Amén. Señor bendito, muchas gracias por tu palabra. Que nos acerquemos a ella, que nos aferremos a ti, que tu palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones. Amén, Señor. Para cuando todos nos digan lo contrario, tenemos tu palabra fiel y verdadera, profunda en nuestros corazones, Amén. con esa certeza absoluta Sí, Señor. de seguirte a ti, Señor, bajo todos los términos de la tierra. Amén. Que todo, Señor, toda rodilla se doble delante de ti, Amén. porque tú eres nuestro único Dios verdadero. Gracias, Señor, por tener misericordia de nuestras vidas y presentarnos tu palabra en esta hora. Graba, Señor, esta lección en nuestros corazones para el momento de la duda, para el momento del raciocinio, para el momento de la lógica. Esta palabra, Señor, tome vida en nuestros corazones y Amén. haga la acción a la cual tú la has enviado. Dios eterno, pedimos tu gracia y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, lo eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.